$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a otro trueque más de octubre, un evento de TLC Magazine. Y bueno, también le damos la bienvenida a doctor Máximo y bienvenida la maestra Rubí Pérez Ponce, que ella el día de hoy nos trae el tema de compliance laboral. Y bueno, como también les platiqué, vamos a estar haciendo todo este mes la campaña de prevención de cáncer de mama y también comentarles que, bueno, pues existe el distintivo Triángulo Rosa, que es una iniciativa del doctor Octavio de la Torre a través de la presidencia de Concanaco Servitur y también la maestra Daniela Martínez. Y bueno, pues pasarles otro dato. El Instituto Nacional de Cancerología destaca que los factores de riesgo del cáncer de mama incluyen antecedentes familiares y la edad. La probabilidad de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad, con mayor incidencia entre mujeres de 40 y 60 años, por lo que estas alianzas promueven esquemas preventivos para salvar vidas. En el caso de las mujeres a partir de 40 años, sugieren los especialistas que realicen una mastografía y un ultrasonido anual, y en el caso de aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares, deben comenzar con los estudios a partir de los 35 años. Recuerden que todo este mes estamos haciendo la promoción pues, de la campaña de la prevención del cáncer de mama. Y bueno, pues si me permiten, voy a presentar ahora sí como es debido a la maestra Rubí y voy a presentar su semblanza. Actualmente ella tiene la dirección global jurídica en Grupo Bimbo y es coordinadora del Comité y Estudios Laboral y Seguridad Social de la World Compliance Association, capítulo México. Se ha especializado en temas relacionados con cumplimiento de obligaciones en materia laboral, seguridad social, ambiental y de hidrocarburos, así como seguimiento en procedimientos administrativos en materia ambiental e hidrocarburos. Cuenta con diversos cursos, seminarios y conferencias. Se desempeñó también 6 años en materia ambiental, hidrocarburos en petróleos mexicanos. Además, prestó servicios en el Instituto Mexicano de Seguro Social en el área de atención y seguimiento de quejas de PRODECON. Tiene a su cargo actualmente la gerencia jurídica en el área laboral de la Dirección Global Jurídica de Grupo Bimbo, en el cual ve temas laborales de seguridad social y corporativo en los diferentes países donde tiene presencia Grupo Bimbo. Y pues le damos la bienvenida. No se pierdan que vamos a tener el diplomado de compliance laboral precisamente con la maestra Rubí. Ella nos estará hablando de 3 módulos muy importantes que son pues el cumplimiento con el TEMEC, las visitas de la Secretaría del Trabajo y también la parte de pues todas estas prácticas que se están revisando, ya saben, en CityPad y todo que tiene que ver con la esclavitud moderna. Muy bien, pues maestra Rubí, el micrófono es suyo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, no sé si me pueden ayudar a compartir las diapositivas, por favor. El día de hoy vamos a hablar del cumplimiento normativo en materia laboral, que va enfocado al cumplimiento normativo laboral ético y responsable. Como sabemos, pues hoy en día todavía se sigue utilizando o asociando el término de compliance o cumplimiento normativo a la gestión de riesgos penales y prevención de delitos en el ámbito de la empresa, o también a las cuestiones de integridad o a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pero el término cumplimiento normativo no solamente engloba estas materias. Si bien es cierto, en nuestro país este concepto, bueno, pues de origen anglosajón se introdujo inicialmente con la reforma del Código Penal y con la reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales y también a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sin embargo, hemos visto que se ha contrastado con el tiempo, que disponer específicos modelos organizativos, no solamente en las áreas que mencioné, sino en diferentes otras áreas, como lo que es laboral, seguridad social, fiscal, ambiental, inclusive otras más condiciones locales, pues estos procedimientos y protocolos que determinan a la empresa, pues un grado de cumplimiento normativo, pues ya no es solamente exclusivo en el ámbito penal, sino más bien se tiene que hacer todavía en otro ámbito. Y es así como el cumplimiento normativo en materia laboral ha cobrado relevancia en los últimos años. ¿Por qué? Porque hace referencia a la función corporativa de prevención y gestión de los riesgos asociados a un eventual incumplimiento normativo laboral en el seno de la organización. Y el riesgo de cumplimiento, en este caso, y dentro del marco pues, descrito, que podemos tomar también como antecedente lo que establece el Comité de Basilea enfocado a la actividad de las entidades financieras, pero de perfecta aplicabilidad a cualquier otra área de cumplimiento normativo, se centra no solamente en los riesgos de sanciones legales o en el eventual incumplimiento, sino también abarca la eventual nulidad o improcedencia pues, de las decisiones empresariales en el entorno laboral, sino también pues, en las pérdidas económicas y sobre todo pues, las pérdidas de reputación que pueden sufrir las empresas como consecuencia de su incapacidad de lograr el cumplimiento de todas las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y pues, las normativas internas de la empresa. ¿Por qué? Porque es creciente, pues es un creciente interés en verificar pues el cumplimiento normativo de las empresas ya no solamente en los ámbitos penales, de anticorrupción, en los fiscales, sino también en el laboral. ¿Por qué? Porque lo que se busca esta área de cumplimiento, pues también ha dado lugar a la aparición de nuevos perfiles profesionales, como es el oficial de cumplimiento, compuesto pues de una o varias personas del comité de ética o de cumplimiento, pues que asumen estas funciones para poder elaborar estos modelos de organización, prevención y gestión de riesgos de cumplimiento asociados pues a determinadas normativas no aplicables a la organización. ¿Qué nos trae por consecuencia? Pues, ¿qué es el cumplimiento laboral? ¿No? Este término el labor compliance es una traducción pues, literaria, ¿no? Que significa cumplimiento laboral. La siguiente, por favor, y hace pues, referencia a la observancia pues, de todas las leyes, regulaciones, normativas relacionadas con el ámbito laboral dentro de la organización, ya sea persona física o sea persona moral, porque pues, también existen patrones como personas físicas. Y esto implica que se tiene que asegurar de que todas las prácticas laborales, desde la selección, contratación, condiciones generales de trabajo, la terminación de la relación laboral, todo lo relacionado a la parte de seguridad social o inclusive hasta las fiscales, pues esté de conformidad con las leyes laborales de seguridad social y fiscales. Entonces, el cumplimiento en materia laboral, según nuestra legislación mexicana, pues es un aspecto crucial para el funcionamiento eficiente de cualquier empresa que opere en México. Y pues las leyes y las regulaciones laborales establecen derechos y responsabilidades tanto de los patrones como de los empleados, pues sí asegurando condiciones de trabajo que sean justas, equitativas, ¿no? Y entre las leyes más importantes que tenemos, pues es obviamente la Constitución, en su artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, y bueno, pues el Código Fiscal de la Federación, Ley del IVA, perdón, Ley del ISR. Entonces, este cumplimiento de estas normativas, pues no solamente es una obligación legal, sino también pues protege a las empresas de multas significativas, daño a la reputación, y posibles pues cierres, ¿no? O sanciones. Ahora bien, pues para los trabajadores iba a garantizar pues condiciones de trabajo seguras y justas. O sea, estas herramientas claves nos ayuda a garantizar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede incluir el registro de las horas extras, sobre todo ahora que, bueno, con esta modificación que recientemente tuvo la legislación, donde ahora, bueno, las horas extra, si están mal remuneradas o hay una sobreexplotación, bueno, pues puede ser considerado un delito. Entonces ahí es donde vienen estas implicaciones para el patrón, el mal cálculo de las vacaciones, y bueno, en fin, diferentes normativas que se tienen que cumplir. O sea, el control de las ausencias y la no capacitación y la no actualización en materia laboral trae consigo pues muchas sanciones, muchas penas, multas, sanciones. Ahora bien,
Sabemos que, bueno, pues existen regulaciones específicas como las normas oficiales mexicanas sobre riesgos psicosociales, teletrabajo y los requisitos para la subcontratación laboral conocida como el outsourcing, ¿no? Y es importante que las empresas de outsourcing pues estén inscritas, por ejemplo, en el REPS. Ahora bien, el cumplimiento laboral en México ha pasado a ser un pilar fundamental pues, para mantener un entorno laboral equitativo y productivo. Y requiere, pues sí, una atención detallada a la normativa vigente, pues para poder asegurar el bienestar de los trabajadores y y la operatividad legal de las empresas. Además, dentro de este cumplimiento se tienen diferentes objetivos, el cual es detectar los posibles riesgos y después gestionarlos, los riesgos de un posible incumplimiento normativo respecto a las actividades principales de la organización, que pueden provenir tanto de obligaciones exigibles por terceros, o sea, ya sea pues por los convenios celebrados con la OIT, por ejemplo, o que ustedes estén celebrando algún convenio con alguna otra empresa o inclusive hasta con otro país pues, para poder prestar sus servicios o llegar sus operaciones a a esos lugares, o pues también con las autoridades, ¿no? Y esto pues resulta ser vinculante. Ahora bien, el cumplimiento en materia laboral el cual aplica en todas sus ramas, incluida la de seguridad social, pues tiene un objetivo de detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento normativo respecto a las actividades de la organización. Pero ¿cómo puedo saber qué me aplica y no me aplica? Es muy sencillo. O sea, lo que tenemos que hacer son tres pasos. El primer paso es hacer un análisis concreto de nuestro objeto social cuando somos personas morales. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Y cómo estamos obteniendo un lucro? Entonces, con eso nosotros ya podemos determinar qué sí y qué no debemos de cumplir. El segundo, pues, es lo que establece nuestra constitución fiscal en cuanto a la actividad económica o actividades económicas, o sea, puede ser la preponderante o pueden ser la secundaria. Y el tercero es el análisis de mi centro de trabajo. ¿Qué tipo de centro de trabajo soy? ¿Qué clase de riesgo soy? ¿Cuáles son los factores que posiblemente me pudieran afectar dependiendo de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud en el trabajo y las organizacionales? Entonces, ¿cuáles son las que me aplican dependiendo de mi centro de trabajo? Y con esos puntos, nosotros ya detectamos y gestionamos los riesgos del incumplimiento respecto a estas actividades de la organización. Ahora bien, el área laboral ha sido un área en la que ya se está empezando a regular un poco más, o sea, ya ha habido muchas modificaciones en la legislación, hemos tenido varias normas oficiales mexicanas pues nuevas, entonces esta área necesita pues una mayor vigilancia por su extensa legislación, por su normalización y principalmente, pues, respecto a las nuevas reformas laborales, lo cual implica, pues, una complejidad en su ejecución. Además, tomando en cuenta la agenda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de que el próximo año, pues, sí se estima que se tengan, pues, más de 50,000 visitas de inspección. Entonces, recordemos que en estas visitas de inspección lo que hace la autoridad es validar a través de revisión documental, de revisión en sitio, de si efectivamente nosotros como patrones estamos ok en nuestros cumplimientos, ya sea en condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, PTU y pues el tema de servicios especializados. Si nosotros no cumplimos, pues hay consecuencias. O sea, la multa más fuerte que tenemos es de 5,5 millones. Pero también tenemos el tema de hora extra, que inclusive se puede, pues, ver en 2 vertientes, en 2 tipos de delito, ya sea el delito de evasión fiscal, porque no estemos, haciendo el cálculo de manera correcta y no se estén, pues, tal vez estas horas excedentes del 3 por 3 integrando el salario base de cotización, porque, pues, a partir de la hora triple ya integra, o la otra vertiente de sobreexplotación, porque, pues, estamos haciendo mal también los cálculos o no le estamos pagando el tiempo extra de manera correcta, etcétera. Entonces, pues ahí es donde podría haber ya un incumplimiento ya a mayor grado, ¿no? Entonces es importante que ustedes en sus empresas hagan un diagnóstico laboral, pues con la finalidad de encontrar irregularidades para poder sentar las bases de los procedimientos mínimos que deberán de ser llevados a cabo, pues para cumplir con las obligaciones laborales y así se podrá estar pues en posibilidades de verificar el grado de cumplimiento que se tiene que implementar y pues las mejoras necesarias y sobre todo pues actualizarla, ¿no? De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades laborales, de seguridad social, fiscales, inclusive pues sanitarias, ¿no? Porque cuando se trató todo el tema del COVID-19, pues sí tuvimos muchas visitas por parte de la Secretaría de Salud, por la COFEPRIS o por las COEPRIS, entonces revisando todos estos puntos. Ahora bien, dentro de los beneficios que tenemos
para implementar o que se dan o se derivan de una implementación de un sistema de gestión en cumplimiento en materia laboral, primero, pues es uno, identificar los riesgos. O sea, sabemos cómo los vamos a identificar, analizar los cambios en la legislación, determinar pues, las medidas preventivas y correctivas en las que vamos a aterrizar, que esto se los traigo preparado más adelante, vigilar y controlar pues, las actividades de la entidad, implantar o implementar este sistema de gestión de cumplimiento, pues sí con la finalidad de impartir pues formación a directivos, empleados, pues para que conozcan y apliquen todo lo establecido en la legislación como la normalización, ¿no? Entonces, esta especialización o esta especialidad en el cumplimiento normativo, pues sí se va a encontrar en la prevención y en la gestión de los riesgos asociados a un eventual incumplimiento en materia laboral en el seno de la organización, por lo que es necesario determinar pues, los procedimientos, un sistema de control, tanto internos como externos, pues para poder evitar o erradicar los riesgos derivados de un eventual incumplimiento normativo, ya sea nacional o internacional, ¿no? Dependiendo del tipo de entidad que seamos, ¿no? Siendo algunos temas de actuación los principales, tenemos uno, pues condiciones generales de trabajo, ¿no? Porque se tienen que ajustar sí o sí a la legalidad nacional, como la firma de tratados internacionales, códigos de éticos que sean de la organización como pues, los comúnmente donde se opera, ¿no? Otro tema importante es la protección de los datos personales de los trabajadores, porque bueno, ahora sabemos que con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, nosotros como patrones debemos de guardar pues mucha secrecía en cuanto a estos datos e inclusive, bueno, hay algunos datos que son sensibles como el número de seguridad social y el salario base de cotización. ¿Y por qué lo digo sobre esto? Porque hay algunas empresas que tienen, pues, beneficios para sus trabajadores, sobre todo para los trabajadores sindicalizados, porque tienen alianzas con algunas entidades financieras para el préstamo o en la caja de ahorro. Entonces, si nosotros compartimos esos datos para que ellos puedan hacer una cotización, ahí puede haber un error. Entonces, ¿qué se tiene que tener? Pues, los avisos de privacidad, nuestra, pues nuestra base de datos que esté bien controlada y pues evitar andar pasando esa información sin que haya un consentimiento expreso pues del titular de los datos, del dueño de los datos. Entonces eso también se tiene que revisar porque bueno, pues las multas también son cuantiosas. Ahora, otro de los puntos también considerables, pues, es la prevención de riesgos o enfermedades laborales. Y ahora sabemos, bueno, recientemente se extendió el catálogo de enfermedades y de riesgos de trabajo y pues sí ha incrementado de una manera considerable, entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues debemos de tener mecanismos preventivos, pues para la posible identificación de estos patógenos o inclusive, bueno, pues condiciones extremas o condiciones no aptas, insalubres, pues para los trabajadores. Y por último, bueno, pues se tiene que implementar pues protocolos de seguridad y salud dentro de los centros de trabajo actualizados a hacer pues frente a los nuevos riesgos como lo son brotes de nuevas enfermedades. Pero con eso, pues no debemos de olvidar que todos los estándares internacionales y nacionales en materia de cumplimiento normativo laboral y protección de derechos humanos es donde requiere, pues, una mayor o sea, implementación. ¿Por qué? Porque, pues, forma parte de las empresas, de estas medidas preventivas frente a cualquier conducta irregular, ya sea de la propia entidad o de sus directivos, como de sus trabajadores. Entonces, estas normativas internas deben de ser adoptadas a través, pues, de los códigos de ética y de conducta, porque son 2 cuestiones diferentes, de concretas obligaciones de cualquier normativa, desde el mismo contrato en de trabajo con las cláusulas donde se comprometen a guardar, bueno, todo lo relacionado al código de ética y a su sistema de integridad, ¿no? Y estos compromisos. Ahora, el cumplimiento laboral sí abarca, pues, una variedad de áreas muy extensas. O sea, tenemos el cumplimiento de las leyes laborales, ¿por qué? Porque esto implica cumplir con leyes federales, estatales, locales relacionadas con el empleo. Cumplimiento laboral administrativo, es decir, cumplir con las dependencias que realizan estos actos administrativos con la finalidad de inspeccionar y verificar el cumplimiento normativo en la legislación vigente. Cumplimiento de diversidad e inclusión laboral. ¿Por qué? Porque debemos de asegurarnos que dentro de la organización exista pues una igualdad de oportunidad para todos los individuos, porque justo ahora, bueno, ya es la agenda de que haya sueldos equiparables, o sea, entre los mismos puestos de trabajo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se tiene que considerar? Pues sin importar una condición humana, sin importar su apariencia física, procedencia, etcétera. Y hay otra área del cumplimiento que es en derechos humanos. O sea, ¿por qué? Porque se refiere al cumplimiento de los derechos humanos laborales reconocidos tanto nacional e internacionalmente,
de los tratados y los convenios que México tenga firmados y ratificados. Y pues por parte también de los individuos, de las empresas, de las instituciones gubernamentales y pues de otras entidades, ¿no? También tenemos el cumplimiento en materia de seguridad ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque implica pues cumplir con las normas de seguridad en el lugar del trabajo establecidas en las normas oficiales mexicanas y por la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, por sus siglas en inglés OSHA, y otras agencias no reguladoras para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, los temas de seguridad social, que es el cumplimiento de las leyes y regulaciones en esta materia, el pago de impuestos, de contribuciones, todo lo relacionado también a la vivienda, ¿no? Y pues el último, el cumplimiento de normativas de contratación y determinación. O sea, hay que contemplar pues todo lo relacionado a la selección, contratación, verificación de la elegibilidad para poder trabajar en la empresa, el cumplimiento de los requisitos legales al terminar la relación laboral, como el aviso previo, el pago de salario, los beneficios adeudados, etcétera. Entonces, por parte de los trabajadores en México, pues sí tiene una serie también de derechos, pues garantizados por la Ley Federal del Trabajo y todo eso lo tenemos que cumplir, pues en aras de evitar evitar qué sanciones, que ese es uno de los beneficios de un cumplimiento, de un compliance, que no solamente en materia laboral, también lo podemos tener en otras materias. O sea, ¿qué es lo que se busca? Evitar sanciones, o sea, multas, penas, sanciones por parte de la autoridad. Es un eximiente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el juez, el juzgador, lo que va a hacer es revisar que tengamos nuestro compliance, y ahí va a decir, la organización cuidó el debido control, ¿sí? Bueno, demuéstramelo, eso lo hacemos a través del cumplimiento normativo. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Pues potencia la reputación. Si somos una empresa que nos caracterizamos en cumplir siempre, eso el consumidor final lo va a ver y pues nos va a preferir contra la competencia. O inclusive también ayuda a ofrecer confianza tanto al consumidor final, pero también a nuestros mismos colaboradores. O sea, si la empresa es una empresa con valores éticos, con valores sustentables, con valores sociales, con valores laborales, vamos a tener mayor, pues, pertenencia y vamos a tener mucha menor rotación. ¿Por qué? Porque hay estudios donde indican que aproximadamente una empresa por empleado se puede gastar hasta $20,000 por toda esta curva de aprendizaje, desde el momento de la contratación, bueno, más bien de la selección, de la contratación, de la capacitación y toda esta curva de aprendizaje, si nosotros no tenemos una buena retención de talento, entonces, pues difícilmente vamos a poder tener ganancias al momento de contratar a este candidato o candidata. Entonces, justamente esto también ayuda. Y además, pues promociona la transparencia. ¿En qué sentido? O sea, si nosotros somos una empresa que tenemos todas nuestras políticas, toda nuestra normativa interna para consulta del consumidor, pues eso lo vuelve más atractivo. Entonces sí nos prefieren sobre la competencia. Y el principal, que es la prevención, o sea, es decir, prevenir cualquier multa, pena, sanción por parte de las autoridades. Ahora, recomendaciones para el talento humano que estaba leyendo ahí la pregunta. Em, pues primero, capacitarlos. O sea, que los capacitemos, pero no solamente para el trabajo, sino más bien capacitando el personal respecto a quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, misión, visión, para que sientan ese sentido de pertenencia. Y también, claro, las prestaciones, pero no solamente las económicas. Ahora, y con estas nuevas generaciones, tanto millennial, generación Z y las que vienen, lo que buscan también es un salario emocional, que es lo que les llaman. ¿En qué consiste el salario emocional? Home office. Un día de salir a las 2 de la tarde, lleva a tu mascota al trabajo, desayunos de hecho, acabo de tener una reunión con un despacho donde me comentaban que a sus colaboradoras les dan el mes de uñas, o sea, les pagan el kit de uñas para que puedan tener sus manos, pues, siempre arregladas con muy buena presentación, y eso a las compañeras les gusta. O ten desayunos, o vales, o cupones, o sea, todo el salario emocional, eso también te ayuda a la retención del talento. Sí, la siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones de salario emocional recomendaría para el home office? Bueno, no es la silla, sobre todo, o sea, bueno, que ya es una obligación, lo que establece la 037, darles una silla ergonómica. Y algo relacionado con el home office podría ser también, o sea, pues que puedan salir un día
más temprano, por ejemplo, o dependiendo de los KPIs que estén ellos, pues, otorgando, entonces podrían a lo mejor gestionar un día libre al mes, por ejemplo, o sea, dependiendo, ¿no?, de las posibilidades de la empresa. Ahora bien, ¿cuál es la importancia pues del cumplimiento normativo? O sea, sin duda alguna, en lo que respecta al cumplimiento del bloque normativo laboral, pues sí se ha producido en los últimos años un notable incremento del riesgo legal debido, entre otros factores, al creciente volumen de la producción normativa, a una mayor complejidad en su interpretación. En ese contexto, pues hay una incertidumbre, ¿no?, jurídica, donde la función del cumplimiento laboral se releva como una herramienta eficaz que, pues, incorporando una serie de mecanismos y sistemas de control, tanto internos como externos, tiende a evitar a minimizar los riesgos. Entonces, ¿por qué es importante implementarlo? Sobre todo por la sobreregulación y por las visitas, ¿no?, que se tendrán ya a partir de enero, estas visitas de inspección, donde la autoridad, bueno, pues va a revisar si cumplimos o no cumplimos, las multas son cuantiosas y en algunos casos, bueno, pues nos pueden implementar el protocolo, o sea, va a llegar la autoridad, te implementa el protocolo de prevención y el de explotación, y si estamos en algún hecho con apariencia de delito, le dan vista al Ministerio Público, entonces ahí es donde puede haber pues, una consecuencia para la empresa. Entonces, lo que se busca o estas ventajas que se buscan para la implementación del cumplimiento normativo es, pues, la prevención, justamente. La siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de este tema es la eficacia en los sistemas de gestión. O sea, ¿qué necesitamos? Pues un monitoreo, canales de denuncia, los KCIs y los elementos del sistema. ¿Y estos, pues, de qué van? O sea, justamente el cumplimiento laboral. Y esto que les estoy comentando no solamente aplica para materia laboral, o sea, ustedes pueden tomar toda esta información y reaplicarla en las distintas materias, nada más haciendo la evaluación de cada una de las legislaciones, como la fiscal, la ambiental, la de aduanero, la penal, así mismo, ¿no? Y bueno, el cumplimiento en materia laboral no solo debe de procurar, pues, un entorno eficaz de cumplimiento normativo y gestión de los riesgos asociados, pues, a estos pues, eventuales incumplimientos, sino más bien también debemos de implementar códigos de conductas o de buenas prácticas dentro de la empresa que regulen los comportamientos dentro de la organización orientados a una cultura de cumplimiento, una filosofía de la empresa, tener estos canales de denuncia interna y, pues, estos ante posibles desvíos, ¿no?, de las conductas establecidas, así como estándares globales de actualización responsables, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro de esto, pues, destacan las recomendaciones y convenios internacionales de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Y estos convenios suscritos entre otros países en los que México sí los ha suscrito y los ha ratificado, es respecto a diferentes materias en cuanto a trabajos forzosos, eliminación del trabajo infantil, que eso justo lo podemos ver en el capítulo 23 del TEMEC, la protección de menores, libertad sindical, justamente, igualdad de oportunidades y, bueno, pues trato salario, tiempo y trabajo, de seguridad en el trabajo, trabajos, pues, decentes en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro. Entonces, dentro de estos puntos, la parte laboral, pues sí cobra pues una parte muy indispensable. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero monitorear nuestro sistema. O sea, tenemos que hacer la implementación del sistema. Una vez que nosotros lo implementemos, lo que se tiene que hacer son revisiones constantes, pues para efectivamente constatar que sí está operando nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sistema de cumplimiento laboral, son sistemas diseñados esencialmente pues para la prevención de riesgos derivados del incumplimiento normativo y así pues para detectar y corregir pues de forma temprana aquellos riesgos que no se hayan podido evitar. Y aquí hago un paréntesis, o sea, ahora con lo de la reforma judicial, nosotros como empresarios, nosotros como patrones, como jefes o simplemente de este lado, o sea, ya de la iniciativa privada, lo que tenemos que buscar es ya el modelo de prevención. ¿Por qué? Porque ya con la reforma, bueno, pues puede a lo mejor ser un poquito más tardado o un poco confuso en lo que se va implementando, ¿no? Todo este nuevo sistema. Lo que deben de buscar ahora las empresas es la prevención. Nos sale más barato prevenir que irnos a juicio o que hacer todo el procedimiento con la contestación de la autoridad. O sea, ¿qué es más fácil? Cumplir con todas mis condiciones generales de trabajo, de seguridad, de higiene, para que al momento de mi visita de inspección, pues la autoridad pueda revisar que efectivamente sí estoy en cumplimiento, entonces ya, pues difícilmente me voy al litigio. O inclusive, pues prevenir estos litigios con mis trabajadores. O sea, si yo lo estoy corriendo
de manera injustificada y no me estoy apegando a lo que establece el 47 de la Ley Federal del Trabajo, hay que indemnizarlo, o sea, no hay de otro, o sea, se le tiene que dar sus 3 meses, más sus proporcionales, y listo, y con eso, bueno, pues nos podemos evitar el juicio, o buscar medios alternativos, como es la conciliación, en los centros federales o en los centros, locales de conciliación. ¿Y esto por qué se hace? Pues para poder detectar y corregir de una forma temprana, pues aquellos riesgos que no se hayan podido evitar y que traiga como consecuencia pues un posible incumplimiento. Y esta nueva perspectiva de la gestión estratégica de las relaciones laborales desde la óptica de la prevención del riesgo normativo va de la mano o requiere que la alta dirección pues sí asuma una expresa y públicamente el firme compromiso pues de aplicar los valores fundamentales de las leyes, de los estándares de su misma empresa, de un buen gobierno corporativo, de un comportamiento ético generalmente pues aceptado. Y para ello pues sí se debe de garantizar entre esos aspectos, pues el principio de cumplir y hacer cumplir con las normas, las directrices elaboradas en el marco del sistema de gestión pues de cumplimiento, ¿no? Aprobado por la organización. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar en las empresas, pues una amalgama heterogénea de multitud de políticas corporativas y procedimientos internos pues dirigidos a sus empleados en diversas materias, uso de medios tecnológicos, protocolos para el acoso laboral, para el acoso sexual, que es delito, códigos de buenas prácticas laborales, salud en el trabajo, donde pues proliferan sin ningún tipo de cohesión o de coordinación entre ellas. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, sí hay que hacer una política y hacemos un procedimiento y muchas veces ni siquiera sabemos la diferencia entre uno y otro. O sea, lo que tenemos que hacer es estructurarlo. ¿Por qué? Porque estas proliferan sin ningún tipo de cohesión o coordinación entre ellas y donde figuran en muchos casos como meras declaraciones de intenciones sin aplicación en la práctica. Entonces, por eso se tiene que, en ese sentido, los sistemas de gestión de cumplimiento laboral y de cualquier materia, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, es la integración de todas las normas internas corporativas bajo el paraguas de una norma básica como es el código de ética y los principios de mejora continua y de un cumplimiento pues, responsable y ético del bloque normativo sociolaboral. Por lo tanto, pues sí resulta esencial, pues para poder fomentar una verdadera cultura en el seno de la organización, pues favorable al cumplimiento laboral, que las empresas o sea, y las personas físicas, o sea, las organizaciones englobando en ese concepto tanto persona física como moral, pues sigan los estándares que estructuren su sistema de gestión en cuanto a qué puntos. En primer lugar, sí, siempre se debe partir necesariamente de una previa identificación y análisis de los riesgos legales por el incumplimiento con respecto al bloque normativo. O sea, es decir, en esta fase ustedes tienen que tomar en cuenta no solamente el cumplimiento estricto de las obligaciones legales y exigibles en la empresa, o sea, todo lo que viene en la legislación laboral, fiscal y seguridad social, sino también aquellas normas y principios y recomendaciones no vinculantes emitidas por organizaciones internacionales como la OIT, la OCDE, la ONU, etcétera, ¿no? En materia de derechos humanos, buenas prácticas laborales, así como pues especialmente todas aquellas normas y procedimientos internos aprobados por la organización en gestión y dirección de sus relaciones laborales. De ahí tienen que hacer una clasificación del riesgo. ¿Cómo lo clasifican? Pues alto, medio, bajo. O sea, en función de esta clasificación se dotan los recursos adecuados, tanto materiales como humanos, pues para poder combatir con mayor intensidad aquellos riesgos que han sido clasificados de mayor gravedad, ya sea por su alta probabilidad de materializarse o por el acto impacto. Un ejemplo, ustedes producen eh, lápices y están en la fábrica. Y ahí en la fábrica, bueno, pues tienen sus líneas de producción. Ahora con lo de la ley silla, si tienen a gente que no está tomando descansos en ciertos intervalos o no tienen sillas, o sea, para poderse sentar, o nada más tienen bancos, ahí están en un incumplimiento. Llega una visita de inspección, pues los van a multar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisar la estructura de los centros de trabajo, revisar si cumplen con las condiciones básicas, pues, de seguridad, higiene y todas las demás normas que hemos mencionado. Y además, por ejemplo, el tiempo extra. ¿Tiene un reloj checador en la entrada y en la o sea, para marcar entrada y salida? Sí, sí lo tengo. Aunque sea con libros, o sea, no necesariamente tiene que ser digital, con los libros. El colaborador entra, pone su número de colaborador, su número completo, a qué hora entra, a qué hora sale, y vemos que estuvo pues toda la jornada. Pero si después nos percatamos que se estuvo 3 horas más, pues hay que revisar qué fue lo que hizo en esas 3 horas. Si sí hubo un tiempo extra y hubo una aceptación por los dos, ok, entonces proceden a hacer ustedes el cálculo. Pero recuerden que, por ejemplo, el tema del tiempo extra, pues sí se tiene que aceptar. O sea, es de dos, tanto el patrón que lo ofrece como el trabajador que lo acepta. Entonces ahí es donde ustedes pueden clasificar sus riesgos. ¿Tengo un detector? No, pues es un riesgo alto. Em,
reviso entradas y salidas, no, ok, otro riesgo alto. No tengo sillas con respaldo, otro riesgo alto. Tengo cuestiones, o sea, si hacen una producción y el ruido es muy alto y están sobrepasando el número de decibeles establecidos por la norma, también espacios confinados, espacios en altura, etcétera. O sea, ahí es donde ustedes van clasificando sus riesgos altos. ¿Qué tan probable es que me visite la autoridad? Me visita 3 veces al año. Es un riesgo alto de que me puedan multar. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, pues, en función de esta clasificación, van a dotar estos recursos adecuados, tanto materiales como humanos, pues, para poder combatir con mayor intensidad, ¿no? Aquellos riesgos que hayan sido clasificados de mayor gravedad, ya sea por su alta probabilidad de materializarse o por el mayor impacto. O sea, es decir, se materializa. Sí, ¿puedo tener trata? Sí, porque me dedico al autotransporte federal. ¿Puede haber un delito de trata? Sí, entonces se puede materializar o por el mayor impacto económico. Tengo subcontratados. El impacto económico son de 5 millones, la no deducibilidad y ya las consecuencias penales. Ok, a ese le voy a dar el rojo. Entonces, dependiendo de sus operaciones, es como ustedes lo van a atribuir. Y una vez que ustedes hayan clasificado estos riesgos legales en el ámbito sociolaboral, pues se va a proceder a elaborar y ejecutar las políticas corporativas y procedimientos internos, pues coordinados entre sí, vinculados con esta norma básica que es la política, pues, de integridad o de cumplimiento, la política general de cumplimiento, más tu código de ética, que siempre van a estar o siempre deben de estar orientados, pues, a eliminar o minimizar las consecuencias de todos los riesgos detallados o faltas de conformidad por incumplimientos normativos o como el diseño e implementación de mecanismos de control o de verificación de cumplimientos. Y ya con eso nosotros hacemos al final, pues, un seguimiento, que es la evaluación, seguimiento y monitorización, que más adelante lo vamos a hacer. Pero, a ver, perdón. Ahora, con estos puntos también debemos de tener canales de denuncia. Y esos canales de denuncia no son canales de chismes, o sea, no de, ay, fulano anda con, no, no, sino más bien es un canal exclusivo para que se pueda denunciar en cuanto a una anomalía, algún posible delito, alguna falta. ¿Sabes qué? Faltan sillas, ya los controles, las normas que estás estableciendo, pues no son operantes, o sea, y tiene que ser, pues anónimo, como su nombre lo dice, eso es un control interno. Y estos controles de cumplimiento, pues sí nos ayudan a llevar una mejor gestión en nuestro sistema de cumplimiento. O sea, es decir, que tengan mis trabajadores la confianza de denunciar pues algún posible acoso laboral, un posible acoso sexual, una comisión del delito. Y pues tener vinculado pues a instrucciones de trabajo. ¿Por qué? Porque pues la instrucción de trabajo es un elemento complementario en el compliance porque proporciona una guía detallada y específica sobre cómo llevar a cabo actividades y procesos dentro de la organización de manera consciente, pues conforme a las normativas establecidas entre los empleados de este y que funciona como guía para la implementación del cumplimiento organizacional. Y se tiene que tener, bueno, pues estos estándares. Ahora bien, dentro de estos elementos tenemos pues el compromiso de la alta dirección. ¿Qué es? O sea, el compromiso de la alta dirección es esencial para establecer una sólida cultura de cumplimientos, es decir, la intervención oportuna de la alta dirección ayuda a mitigar pues las vulnerabilidades en las estrategias del cumplimiento. O sea, en pocas palabras se refiere a llevar a cabo un negocio mientras apega a las reglas específicas y que desde arriba, o sea, el tone at the top, o sea, ¿qué quiere decir? Que los jefes van haciendo en cascadeo el cumplimiento. O sea, si yo veo que el jefe, el director, está cumpliendo y denunció al de compras que estaba haciendo pues actividades pues, no apegadas a nuestra normativa interna y que no hubo una represalia, entonces yo me voy a incentivar pues a estar también denunciando estos actos vinculados a una falta administrativa grave, a una posible comisión del delito. Entonces, la alta dirección puede garantizar el cumplimiento, sí. ¿Por qué? Porque cuando existe un compromiso firme por parte de los líderes, la gerencia tiene que asumir pues, la responsabilidad. Hay un conocimiento profundo del sistema, cubre otros aspectos, se adhiere al plan, por ejemplo, actúa sobre los hechos, hay accesibilidad, supervisa y responde. Entonces, todos estos elementos de la alta dirección nos ayuda a establecer alguna bibliografía para implementar el compliance laboral. ¿Qué creen? Voy a sacar un libro, fue, sale en noviembre, me lo publicó Thomson Reuters y tiene de nombre Manual Integral de Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y ESG. Y el libro trae todo esto que les estoy comentando de una manera muy sencilla, muy, muy sencilla para el empresario. Y además les estoy poniendo cómo hacer el análisis de riesgo en Word.
o en Excel, o sea, así de sencillo, cómo irlo llenando, viene hasta instrucciones, ustedes solitos lo pueden llenar, copian el formato y van haciendo su análisis de riesgo. Inclusive hay cuestionarios de autodiagnóstico en diferentes materias como fiscal, laboral, seguridad social, integridad penal, hidrocarburos, energético, ¿qué más? Y protección de datos personales, donde ustedes simplemente ponen sí, no, sí, no, sí, no. Y si ustedes se sacan un 8 se puede decir que cumplen, si no, o sea, ahí viene cómo hacer el autodiagnóstico y ya con esto ustedes pueden saber si cumplen o no cumplen y están listos para una visita de inspección. E inclusive dentro del libro también hay una guía que te lleva de la mano para hacer normativa interna, porque todo el mundo te habla del cumplimiento, todo el mundo te habla del compliance, sí, sí, impleméntalo, pero nadie te dice cómo hacer la normativa interna, los elementos que debe traer un código de ética, un manual de procedimientos, los procedimientos per se, cómo hacer un mapa, un organigrama, los perfiles de puesto, lo que debe contener los contratos individuales de trabajo, y todo eso trae el libro, pero sale hasta noviembre. Entonces ya en noviembre, si me invita la doctora Guadalupe, se los presento ya cuando ya esté publicado, pero se va a llamar Manual, eh, Manual Integral de Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y ESG. Así se va a llamar, pero sí, cómprenlo. Está buenísimo porque no hay de esos. Pero bueno, regresando al punto de ahí de la presentación, están los KCIs. ¿Qué es un KCI? Pues prácticamente es un KPI, pero de cumplimiento normativo. ¿Qué es lo que hace? Es una consecución de los objetivos de su cumplimiento. Y están muy fáciles, porque luego les dicen: "Ay, implementen uno y que los factores", y les ponen hasta, pues, unas operaciones matemáticas muy complejas para poder determinar si cumplen o no cumplen. No, ustedes nada más van a tener 5 elementos. El primero es aceptación de la política, código, éticas y manuales. Es sí o no. ¿Está firmado o no está firmado? Así de sencillo va a ser su KCI. Si está firmado, pues está en positivo, si no está firmado, está en negativo. Y ya ustedes ya van viendo, pues, el número de la aceptación de la política. ¿Cómo se hace? Al momento de la firma. ¿Cuándo lo pueden hacer? Para nuevas contrataciones, en el momento de la contratación, ahí les dan el código de ética y las demás normativas. Para los que ya están contratados y ya tienen, pues, ya 2, 3 días en su empresa, de 2 a 3 días a más, lo pueden hacer a través de Internet, les sale más fácil. A través de DocuSign les sale un poco más económico, o pues cualquier firma, ¿no? O sea, y ya después lo van haciendo eventualmente de forma física. ¿Cumple o no cumple? Y esto nos va a ayudar, este segundo indicador va a ser el riesgo residual. ¿Por qué? Porque pues muestra el porcentaje de los riesgos valorados que tiene el riesgo residual por encima del umbral del riesgo. ¿Y qué es el riesgo residual? Pues tenemos primero un riesgo inherente. Es aquel que puede existir de manera intrínseca por toda la actividad que realice la empresa. O sea, ¿qué quiere decir? Por el simple hecho de ser lo que soy, ya tengo ese riesgo. Autotransporte federal, tengo el riesgo de trata, tengo el riesgo de contrabando. ¿Lo puedo bajar? Pues sí, lo puedo bajar. ¿Cuál es el riesgo residual? Una vez que yo haya hecho todo el análisis de riesgo, ya puedo determinar si lo que sobró me puedo comer ese riesgo, o sea, porque tengo buen apetito de riesgo, que ese es el término correcto, o puedo hacer algún tratamiento distinto. O sea, este indicador es muy fácil, o sea, sí, está dentro de mis posibilidades de mitigarlo o no está dentro de mis posibilidades de mitigarlo. Y ya ponen un porcentaje. Otro indicador es la realización de controles. ¿Tengo controles internos o no? ¿Tengo controles para la mitigación del riesgo o no? ¿Tengo controles para la prevención del riesgo o no? Sí o no. Y ya dan un porcentaje. Un cuarto indicador es la capacitación a mis empleados. ¿Capacito a mis empleados? Sí o no. Sí. Ahora, ¿en qué los capacito? En condiciones generales, perdón, lo capacito en seguridad, ¿en qué temas? Ah, pues en riesgos derivados de sus actividades. ¿Y cómo voy a saber cuáles son sus actividades? Derivado del perfil de puestos. ¿Trabaja en alturas? Sí. ¿Lo capacité? No, ahí está mi riesgo. ¿Opera montacargas? ¿Lo capacité? Sí. Ah, perfecto, no hay riesgo. Ahora, lo capacité en mi sistema. ¿Conozco el código de ética? Sí, no. Llevó a cabo la capacitación, la pasó, sí o no, y ahí es donde están sus, pues sus KCIs, o sea, es convocado, impartido, no impartido, pasó, no pasó. Y por último, pues tenemos las fases de mitigación, o sea, muestra la situación de los planes de mitigación y de prevención de la empresa, derivada tu matriz de riesgos es, ¿lo implementé? No lo implementé.
la primera fase se implementó, la segunda no, se fue realizado, no realizado, y así de sencillos ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a evaluar los indicadores, o sea, bueno, más bien a construir, pues, un grado evolutivo para poder demostrar si sí o si no nuestro sistema de gestión, pues, es operante. La siguiente, por favor. Después tenemos, pues, todo lo relacionado a los riesgos laborales, y eso ya también ya lo habíamos hablado, las vinculantes, no vinculantes. La siguiente, por favor. Sí, se puede hacer con un mapa o con el diagrama de árbol o con el esquema de pescado, o puedes hacer un FODA también. O sea, las herramientas son muy, muy amplias y ya nada más aplica el caso concreto, pero sí se puede hacer de esa manera. Ahora, lo que hablábamos del riesgo, tenemos nuestros, pues, riesgos, o bueno, más bien nuestros recursos materiales y nuestros recursos humanos. ¿Cuál es el recurso material? Pues todo lo relacionado a em, cursos, capacitaciones, las políticas, las matrices, que les dio el cuaderno de todas las políticas, etcétera. Y el recurso humano, pues, es tu área de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo dentro de este compliance, no solamente laboral, sino del cumplimiento normativo per se, pues, es un proceso de identificar, evaluar y monitorear los riesgos para el cumplimiento de las regulaciones y los estándares de la industria, pues, por parte de la empresa. Y esto incluye, pues, todos los controles internos que implementas, pues, para poder garantizar que una organización cumpla con esas obligaciones y el seguimiento de esos controles para, pues, confirmar que efectivamente son efectivos. Porque si el día de mañana el juzgador les habla y les dice: "A ver, tu compliance está muy bonito, está hasta membretado y tiene colorcitos y hasta dibujitos, pero pues no es operante". ¿Por qué? Porque no lo conocen tus personas, porque no lo aplicas, porque ahí está en el cajón del director, pero no lo dio a conocer. Entonces, ahí es donde viene todo lo relacionado a la implementación del sistema. ¿Por qué? Porque pues la gestión del riesgo al final es detectar, analizar y los controles de las amenazas financieras, legales, administrativas e inclusive hasta estratégicas de operaciones de seguridad, pues para buscar la continuidad del negocio, o sea, que la empresa subsista, ¿no? En el futuro. Ahora, la gestión del cumplimiento pues se basa en supervisar y evaluar constantemente, pues todos los sistemas para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad. Ahora bien, ¿cómo lo implementas? Pues se tiene que hacer primero la identificación de los riesgos. Ustedes pueden utilizar la ISO 31000, que es muy buena, proporciona las directrices sobre la gestión de los riesgos, o sea, te dicen el contexto, te dicen cómo implementarla, te llevan de la mano, cómo hacer una identificación de riesgos, un mapeo de procesos, fuentes del riesgo, consultas internas, inclusive hasta externas, revisión de documentos, y puedes tener ahí herramientas como el FODA. En el FODA, pues, utilizas el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es para identificar, pues, los riesgos del cumplimiento en relación con el contexto interno y externo de la empresa. Puedes utilizar matrices de riesgos, mapeos de procesos, o sea, de flujos, mapas de procesos, entrevistas y grupos focales, o sea, un focus group, te juntas a todos, realizas entrevistas, discusiones entre los empleados, partes interesadas, puedes llamar inclusive hasta tus proveedores, un focus group de clientes, pues para poder obtener otras perspectivas sobre posibles riesgos, cuestionarios, análisis de escenarios también, es desarrollar hay diferentes escenarios hipotéticos para evaluar cómo podrían surgir y desarrollarse los riesgos del cumplimiento, documentar y la implementación. Y ya con eso, pues ya defines a tus riesgos, le das el tratamiento y ya lo implementas y puedes ver en una escala de alto, medio, bajo o inclusive hasta muy riesgoso, ya le pones el color morado así de urge para poder darle ese tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo lo elaboramos? ¿Cómo lo ejecutamos? Primero, pues mecanismos de control. ¿Qué hay que hacer? Primero, revisar los contratos individuales de trabajo y contratos colectivos si es que aplican. ¿Realmente está actualizado su contrato? Dentro de su contrato, ¿quién de ustedes tiene o establece el cuadrito de beneficiarios? Ahora con la ley tienen que establecer quiénes son los beneficiarios pues, de sus trabajadores en caso pues, de alguna desaparición por parte de la delincuencia organizada o por alguna muerte del trabajador. Dentro de las normas, bueno, también tienen que establecer pues, los nuevos cuadros de las vacaciones, las condiciones generales de trabajo y las contractuales. Porque si ustedes no tienen un buen contrato de trabajo el día de mañana que los demanden, difícilmente van a poder probar que el trabajador ganaba 500 pesos diarios y no los 1000 pesos diarios que está argumentando. Entonces, para eso es la revisión.
Tenemos que contar con políticas y procedimientos. Estas políticas y procedimientos nos van a ayudar a cómo organizar y estructurar a la empresa. Los contratos, pero no los individuales, sino me refiero con con proveedores, contratos de servicios especializados que cumplan lo que establece el 13, 14, 15, la Ley Federal del Trabajo, el 29 bis de la Ley del Infonavit, el 15A de la Ley del Seguro Social, las disposiciones de carácter general que regulan al REPS y todas las demás normativas relativas a lo relacionado a servicios especializados, sí tienen un contrato de suministro, los contratos de comisión mercantil. Sabemos que entre una comisión mercantil y una relación laboral existe una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque se puede confundir con una simulación laboral y eso es un delito. 108 del Código Fiscal de la Federación y luego viene el tema del IMSS y los capitales constitutivos y se les hace una bola de nieve y a una pyme las puede quebrar. O sea, ¿por qué? Porque pues, si no cumplen. Entonces, hay que hacer la revisión de los contratos y pues el tema de los indicadores que habíamos hablado, ¿no? De los K6. La siguiente, por favor. Y bueno, la evaluación, seguimiento y monitorización también ya lo habíamos visto, o sea, que es revisar nuestro sistema. O sea, nosotros ya implementamos el sistema, tenemos que hacer la evaluación, tanto nuestra evaluación interna, o sea, cuando nuestro autodiagnóstico cumplo o no cumplo, qué tan propenso soy a una multa, pena o sanción. Y una vez que lo implemento, pues le doy el seguimiento. Ya se implementó en esta área, en la A, la B, la C, donde ya se haya implementado en toda mi empresa. Y después lo voy a monitorear. ¿Qué quiere decir? Que se esté cumpliendo, porque una cosa es de que lo implemente, pero pues ya después se puede quedar ahí en el tintero, ¿no? Eso es monitorearlo. Y la mejora continua, ¿qué quiere decir? Que se está actualizando. ¿Por qué? Porque en México, bueno, pues las leyes son mutables, cambian, nuestro derecho cambia conforme va cambiando la sociedad o viceversa. Entonces, hay que actualizar nuestro sistema de gestión. O sea, esto no es estático, se tiene que estar cambiando conforme vaya pues evolucionando pues, la legislación. La siguiente, por favor. Y bueno, las principales funciones de nuestro oficial de cumplimiento, que va a ser el que va a revisar toda esta parte, o sea, que sí se cumpla, es primero identifica los riesgos, analiza los cambios de los estatutos, o sea, es decir, los cambios en cuanto a nuestro objeto social, realiza tareas de vigilancia, de control. Ellos pueden capacitar al personal, pero en la parte laboral, siguiente, por favor, lo que tiene que hacer es primero revisar, pues, la legislación laboral pues, las actualizaciones, las reformas. También tiene que hacer la gestión de los riesgos en este posible, pues, incumplimiento, tiene que implementar los mecanismos de control y de prevención, tanto internos como externos, para tus trabajadores, socios, accionistas, consejo de administración, etcétera, ¿no? Y determina, pues, las principales áreas de actuación, es decir, condiciones generales de trabajo, qué tengo, qué cumplo, qué no cumplo, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, protección de los datos personales, el tema de la no discriminación, de la igualdad, el tema de las horas extras, o sea, de la prevención de los delitos, de los riesgos laborales, de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que hace es determinar y pues ellos les hacen las auditorías laborales. La siguiente, por favor. Y después tenemos los documentos. Todo esto es lo que ustedes tienen que tener como empresa para poder cumplir. Y realmente no lo tienen que hacer muy complejo, o sea, tiene que ser muy sencillo, con lenguaje sencillo, con lenguaje amigable para que pueda llegar a todos. O sea, debemos de tener un código de ética. ¿Qué hace el código de ética? Pues prácticamente nos dice, pues los valores, la misión, la visión de la empresa, pues qué somos, qué hacemos, o sea, qué es lo que debemos de nosotros de cumplir. Después tenemos todo lo relacionado a em, la regulación del canal de denuncias, o sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo se va a denunciar pues, a la persona que veamos que esté infringiendo, cometiendo alguna falta? Tiene que haber pues, esta parte del derecho de, pues, no revictimizar a la víctima, tiene que ser totalmente anónimo. Se recomienda siempre que sea un tercero el que esté llevando pues, el proceso. Tiene que haber pues un momento en el que se aporten pruebas, tiene que haber pues todo lo relacionado a la protección, ¿no? Del denunciante. También tiene que haber pues procedimientos de investigaciones, o sea, es decir, hay que investigar en el interior pues todo lo relacionado al no cumplimiento. O sea, ¿cómo vamos a determinar si efectivamente se cumplió o no operó el sistema de gestión? También tiene que haber sanciones y compensaciones. Voy a compensar a aquel
que me denuncie algún ilícito o que esté denunciando que el andamio no está bien puesto o que no se rellenaron los extintores de acuerdo a la norma oficial mexicana, por ejemplo. Entonces, se les da una compensación, o sea, una retribución, pues, por haber levantado la mano, ¿no? Y por eso tiene que especificar, pues, en qué momento y en qué también. Em, eh, pues, procedimientos de debida diligencia. Esto es muy importante. Ustedes tienen que hacer procedimientos de debida diligencia para la contratación de su personal y hacer todo el scope de por qué lo contraté. O sea, tiene su currículum, tiene cursos, tiene capacitaciones, etcétera, ¿no? De los proveedores también, tienen que saber, pues, si el proveedor sí tiene cómo prestar los servicios, porque el día de mañana que ustedes quieran pedir este IVA acreditable por los servicios que le está prestando el proveedor y no tienen cómo demostrar, uno, la materialidad de las operaciones, 2, que el proveedor tiene, pues, los elementos, que no subcontrató al subcontratado, porque él sí tiene los elementos, los recursos materiales propios y humanos para prestarte el servicio. Entonces, para eso son los procedimientos de debida diligencia. Las políticas de contratación de personal, eso también es muy importante. ¿En qué sentido? Ustedes tienen que tener una política de reclutamiento y selección de personal, pues, que esté revisada, autorizada por el área, que, la contratación, pues, sea tendiente a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, contemplar que las políticas rechacen y eviten la discriminación de persona alguna por origen étnico, nacional, de género, edad, etcétera, ¿no? Contar con un apartado de encargo de posición interna o temporal, también para poder demostrar, ¿no? En un contrato por obra y tiempo determinado, etcétera, ¿no? Mecanismos, ¿no? De transparencia y publicidad de intereses, política de vinculación al sector público, y si ustedes llevan, bueno, pues contratos de licitación, difusión, capacitación, pues de todos los elementos del sistema. La siguiente, por favor. Otro punto importante es el análisis y la evaluación de riesgos, que es lo que habíamos comentado, pues tener una evaluación de riesgos, una identificación de riesgos, ¿y esto cómo lo hacen? Bueno, pues a través de una evaluación detallada de los riesgos reales y potenciales de la comisión, pues vinculados con alguna falta administrativa grave, con algún incumplimiento de alguna norma mexicana, etcétera, ¿no? Hay que identificarlos, identificar los factores de riesgos tangibles, intangibles, los indicadores de riesgos emergentes, los objetivos, el impacto, los riesgos reales, los potenciales que se puedan para cometer algún ilícito o algún incumplimiento de la normativa. El análisis es, pues, prácticamente contemplar la probabilidad de los eventos y las consecuencias, la magnitud de las consecuencias de la empresa, etcétera, ¿no? Y esta valoración de los riesgos es, pues, prácticamente ya hice todo, pero ahora voy a valorar de manera detallada cuáles sí son mis riesgos reales y mis riesgos potenciales, pues, para poderlos evitar, que va de la mano con el tratamiento. O sea, es decir, hay que formular y seleccionar opciones para el tratamiento de los riesgos, planificar e implementar el tratamiento de los riesgos, evaluar una eficacia del tratamiento, decidir si el riesgo residual es aceptable o no es aceptable. Ya ustedes lo pueden ir ahí ya estructurando. Y después, pues, tenemos la mejora continua. ¿Qué quiere decir? Planificar información, recopilar, analizar la información y revisar que efectivamente, bueno, pues, esté actualizado y que mi sistema está siendo operante. La siguiente, por favor. Y ya por último es diagnosticar. O sea, hay que diagnosticar, lo pueden hacer ustedes a través de un tercero, pero les sale más barato con ustedes y sí es bueno, o sea, sí se acepta en la práctica, y es prácticamente hacer un diagnóstico detallado de las acciones encaminadas a la mejora continua, es decir, tener un formato para reportar las incidencias, las no conformidades, las violaciones, las denuncias de nuestro sistema de gestión, definir quiénes van a ser los responsables de revisar que efectivamente sí se está implementando este sistema o esta mejora, pueden hacer un reporte de incidencias, de no conformidades, identificar los objetivos de la mejora, identificar las oportunidades de la mejora continua y ya después, pues tener los hallazgos, las conclusiones y la acción preventiva. O sea, es decir, ¿cómo voy a prevenir que me cierran la empresa? ¿Cómo voy a prevenir que este litigio se vuelva una contingencia para la empresa? Ah, pues lo puedo reservar, puedo contratar un seguro, etcétera, ¿no? Y las acciones correctivas al final, pues es de que esté revisado y autorizado, o sea, que quiere decir que ya le dio el último tratamiento y pues ya fue operante. Y creo que esta es la última, ¿no? Creo que sí. Y bueno, con esto termino. Es mucha información, se las quise resumir en una hora, pero pues para eso está el diplomado, inscríbanse, va a estar muy padre. Hablamos de todo esto, ya de manera ya muy específica, cómo hacerlo, cómo ir de la mano. Y además, tocamos el TEMEC en el apartado, pues, laboral. Y, doctora, veo que hay algunas preguntas, entonces, si me permite, no sé si, Sí, las puedo ir contestando. claro, de hecho, En su pensé que se contra iban contestando al mismo tiempo, ¿eh? algunas, Por pero es que hay unas que están en el Q&A, y esas no sí, las había visto, porque el Q&A lo esas tenía cerrado. acaban de llegar. Ajá, Sí, sí.
Sí, Adelante. Jesús Contreras pregunta, ¿quién o quiénes deberán de ser los responsables de la implementación y la supervisión del sistema? Pues depende. Si tú eres una pyme y no tienes el presupuesto para un oficial de cumplimiento, puede ser un socio o un accionista. Lo habilitas y lo hace. O puede ser ya algunos de los directores que tengas contratado. Puede ser el director jurídico, o si no tienes jurídico, puede ser el de operaciones, o sea, dependiendo, o sea, de la estructura. El deber ser, pues debe ser un oficial de cumplimiento, pero se entiende que hay algunas empresas que no tienen el presupuesto. Puede ser quien quieras que tú habilites. Y Mario César Martínez pregunta, felicidades, excelente presentación, muchas gracias. Dice, ¿dónde pueden encontrar los protocolos de las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? En la página de la Secretaría, déjame los busco y te los paso aquí en el link. Son los dos protocolos de la STPS, son nuevos, sí los tienen que ustedes ya empezar a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando se haga la visita de inspección, ellos antes de implementar todo lo relacionado a condiciones, por ejemplo, generales de condiciones generales, ya van a implementar estos nuevos protocolos de inspección. Entonces, pues sí, tiene que cumplir sí o sí. Yo les estoy pasando ahorita en el chat el de perspectiva de género y ahorita les mando el otro. ¿Y qué otras preguntas hay? La información del diplomado, eso es con la doctora. Y se debe Sí, registrar que no compliance en se la vayan, porque STPS. ahorita vamos a poner el video del lanzamiento Sí, del diplomado para que lo vean y de todos modos en todas las redes lo pueden consultar para que se inscriban y díganle a toda la gente de recursos humanos que pues, que sobre entren. todo las CIMEX tienen que tomarlo. Sí. Y es- Este compliance ante la CTPS no se debe registrar, o sea, no es necesario. Ustedes lo implementan y ahí lo tienen. Sí, o sea, no es pues, una obligación. Lo que sí pueden hacer es registrarse ante el Sistema Nacional Anticorrupción. Ustedes pueden registrar su sistema anticorrupción y les dan un certificado de que cumplen con todos los parámetros, pero eso ya es en otra, materia. Y me preguntan, es que vi aquí una sobre la regulación de los últimos años de la Ley del Trabajo, ¿traen grandes retos para las pymes? Sí. ¿Cómo llevar la cultura de cumplimiento a los patrones o dueños de las pymes, evitando grandes inversiones? Primero, pues tienen que comentar, ¿no? Esta cultura del cumplimiento y la importancia, pues, de cumplir con todos y cada uno de los puntos de las legislaciones. Asústenlo, díganles, pues, que la multa está muy cara y que muchas veces no se pueden regular. ¿Cómo lo puedes hacer barato? Haciendo los procedimientos, o sea, ustedes mismos pueden hacer un código ética. El artículo 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te dice 16, perdón, los lineamientos que debe de llevar un código de ética, por ejemplo. O pueden buscar en internet de otras empresas grandes como Cemex, o como la de nosotros, o como cualquier otra empresa que cotice en la bolsa y pueden tomar la estructura. Pero ojo, no lo copien tal cual, porque el código de ética, pues, debe ser un traje a la medida. Pueden hacer la matriz, digo, toda la parte de riesgos, pueden comprar la norma, la ISO, la 31000, y ya con eso lo van implementando. O sea, hay muchas herramientas para hacerlo, pues, más económico, sobre todo. Y, ¿qué más preguntaban? Por acá, sí, con todos los cambios de la reforma y propuestas en lo laboral, en los cambios como la jornada de reducción de 40 horas, la propuesta incremento del aguinaldo de 15 a 30 días como proyectos, bueno, sí, hay muchas reformas. La reforma de aguinaldos es de 15 a 30 días. Esto sí va a impactar mucho a la pyme. La reducción de jornada que pasa de 48 a 40 horas. También hay otras reformas de adulto mayor que tienen que cumplir con una cuota del 20% dentro de los centros de trabajo que tengan a partir de 20 trabajadores. Deben de cumplir con al menos el 20% de trabajadores de la tercera edad y además con personas de discapacidad. Y además hay otro para personas menstruantes que si sufren una condición que se llama dismenorrea en segundo grado, o sea, es decir, que son dolores muy, muy fuertes donde no puedes estar parada, también, se tiene que dar, pues, una licencia de goce de 3 días. Y una cuestión más de reformas que si luego se me invita también la maestra Guadalupe, podemos ver todas las reformas laborales que ya se han aprobado del 2019 a la fecha, que han sido bastantes, muchachos, pero que, pues, luego no estamos enterados, y de las próximas que están en revisión, porque todavía ahorita estamos en procesos. ¿Ya no hay más preguntas? No, parece que no. Bueno, por aquí también está
em, el libro, nos vuelven a preguntar del nombre del Ah, sí, libro, se llama pero ya generamos el compromiso de sí, que sí, sí, de invítenme. que vengas para acá a presentar el libro. Sí, se llama Manual Integral de Compliance, Gobierno Corporativo y Criterios de ESG. Muy bien, ya está ahí, ya está puesto aquí en el chat. Y bueno, antes de irnos y de entregar el diploma, me gustaría pedirle, Isaí, si nos pudiera presentar el video del curso, la presentación oficial. ¿Estás listo para llevar el cumplimiento laboral de tu empresa al siguiente nivel? Presentamos nuestro diplomado en Compliance Laboral, una capacitación 100% en línea diseñada para enfrentar los desafíos actuales en el entorno laboral. En el primer bloque, exploraremos el capítulo 23 del TNE. Conocerás los compromisos laborales suscritos por México en este tratado, así como los compromisos adquiridos para la mejora de las condiciones laborales en el país, buscando asegurar que el comercio internacional no sea impulsado a través de la explotación laboral o de violaciones de los derechos laborales. En el segundo bloque nos centraremos en las visitas de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Te enseñaremos el marco legal, el proceso de inspección y los protocolos necesarios para una preparación efectiva, y medidas de cumplimiento que las empresas pueden implementar para una cadena de suministro segura. Además, descubrirás cómo enfrentar las consecuencias y sanciones a través de casos prácticos. En el tercer bloque, abordaremos el delito de explotación laboral. Identifica prácticas de explotación, implementa políticas de cumplimiento y protege a tu empresa con estrategias de prevención. Analiza las mejores prácticas y aprende a evitar sanciones. Capacítate con los mejores desde cualquier lugar con horarios en vivo. La maestra Rubí Aletia Pérez Ponce, directora global de una empresa transnacional, liderará este diplomado, ofreciendo su experiencia y conocimientos para que tu organización cumpla con las normativas laborales. No pierdas esta oportunidad. Inscríbete hoy en nuestro diplomado 100% en línea y lleva tu conocimiento en cumplimiento laboral al siguiente nivel. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Muchas gracias. Pues aquí tienen ya el lanzamiento del diplomado que vamos a empezar a finales de mes. Y sí, por aquí nos están pidiendo la información. Recuerden que este video está transmitido en redes también de tanto TLC Magazine, TLC Asociados y Trade and Law College. Y ahí lo pueden consultar todavía y el material se les enviará por correo. Y bueno, pues a ver, vamos a ceder la palabra también al doctor Máximo, que está por aquí, antes de que cerremos esta ponencia tan importante. Bueno, ahora sí que mis colegas me dejaron morir solo, pero entonces voy a hablar Sí, por todos los panelistas. Rubí, felicidades, Gracias. extraordinaria tu charla. Yo pensaba inscribirme en el diplomado, pero ya con tu plática, me dio más ganas, así que lo voy a hacer de inmediato y creo que todos los que te hemos escuchado el día de hoy, algunos ya se retiraron y otros están todavía, debemos de hacerlo porque realmente es un tema muy importante, bastante peligroso si no se lleva bien por las multas y por los ilícitos hasta de pena privativa de la libertad que puede existir. Lo has manejado muy bien y a nombre de TLC y de los panelistas, una felicitación muy, pero muy cariñosa. Muchas gracias muchas ¿Cuál es el gracias. por la costo? invitación y la ¿Cuál es el confianza. costo del diplomado? Preguntan. A Ah, ver, don bueno, pues se los Ricky. vamos a mandar por correo, pero si se inscriben antes del día 20, van a tener un descuento especial. Así es que no dejen de marcarnos, por ahí están los datos y ya saben que lo pueden encontrar en todas las redes de Trade and Law College y de TLC Asociados y TLC Magazine también. Bueno, pues ahora sí voy a presentar el diploma, si me hace el favor, Isaí. TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Rubí Aletia Pérez Ponce
por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Compliance Laboral el día 7 de octubre de 2024. Y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Pues muchísimas gracias, Rubí. Muchas gracias, doctor Máximo. Y a todos los que han estado el día de hoy, pues los esperamos, inscríbanse y también pues los esperamos en los trueques del resto del mes de octubre. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.